Gracias, buenas noches y buenas noches a todos. Bienvenidos a 2024. Hoy hablaremos de cómo estuvo Lima el día de hoy, completamente paralizada. Es la imagen que hemos tenido durante todo el día debido a la decisión que tomaron los transportistas de paralizar. Por primera vez hemos visto al transporte paralizado por la delincuencia, por las extorsiones. Iremos también más adelante con el análisis de la respuesta que ha dado el gobierno, declaratorias de emergencia sumado a la creación de un grupo para atender y atacar directamente las extorsiones. ¿Es lo que se necesita? ¿Va a realmente funcionar? Lo veremos también en un instante. Y más adelante también vamos a hablar de la situación tanto incierta a esta hora de la noche de Andrés Hurtado. Se vence la detención preliminar, no hay de momento una formalización de la investigación y un pedido de prisión preventiva, que es lo que se esperaría en ese momento. Con esa actualización iremos seguramente a lo largo del programa. Esto y más hoy en 2024. Bienvenidos. Bien, tenemos una noticia de último minuto que queremos compartir con toda nuestra audiencia. Ha fallecido Rodolfo Carrión, el popular cómico conocido como Felpudini. Es la información que tenemos lamentablemente que compartir a esta hora de la noche. Tras batallar contra un cáncer al pulmón, el recordado cómico Rodolfo Carrión, conocido popularmente como Felpudini, ha fallecido esta tarde. Es la información. Estaba internado en el hospital Mongrut debido al cáncer del pulmón que lo tenía gravemente afectado. Algunos medios ya venían compartiendo la información. Hemos confirmado esto para poder compartirles esa triste noticia que tenemos a esta hora de la noche. Tenía 75 años, estaba ya alejado de la televisión, pero fíjense además estas imágenes de hace muchísimos años que compartíamos, porque él sin duda ha pasado por muchos programas de comicidad, ha estado aquí también en esta casa, en Panamericana, en Risas y Salsa, y sin duda pues va a ser recordado con lo que nos dejó, ¿no? Con mucha alegría y con esos momentos que nos ha sacado, compartiendo también con otros colegas actores dedicados a la comicidad. El día de hoy nos deja Felpudini a los 75 años, reitero la información. Venía combatiendo una batalla contra el cáncer al pulmón, estaba internado en el hospital Mongrut y por supuesto desde aquí un abrazo fraterno y nuestra solidaridad con la familia y amigos del recordado actor Felpudini. Apoyando al paro, apoyando al paro. Que siento una indignación por este gobierno que hoy atravesamos, que no se preocupa por atender a la población que se desangra, señores, en donde vivimos. Parece una tierra de nadie. Tenemos una Policía Nacional durmiendo con un sueldazo del Ministerio del Interior. Que se le está bajando los pasajeros. Y estos chamos están de alivio, por acá trabajando. Y voy a morir pidiendo justicia. ¡Bájale su gente! ¡Bájale su gente! ¡Abajo todos! ¡Abajo todos! Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro. Lima estuvo paralizada por esta radical pero necesaria medida que tomaron los gremios del transporte, que decidieron cuidar su vida para exigirle seguridad al gobierno, para exigirle que haga algo frente a las extorsiones y amenazas que tienen que enfrentar todos los días y que ya han visto además a sus colegas morir, a pasajeros que estaban trasladando morir o quedar gravemente heridos. Esa es la situación y es lo que estaban pidiendo, algo que jamás habíamos visto, el transporte paralizado, pero por la delincuencia, por las extorsiones. Y ese, ojo, no es un problema solo del transporte. Creo que todos los peruanos entendemos que los asaltos, las amenazas, el cobro de cupo se ha extendido por muchos distritos y ciudades del país. Todos lo entendemos. Que parece no entenderlo con claridad es el gobierno. Vean la nota que nos trae esta noche Jessica Lara. No, Dios
sangre, cómo cae, Dios santo. El desborde de extorsiones, asesinatos y atentados contra empresas de transporte hoy finalmente terminó paralizando por completo la capital ante la falta de respuesta del Ejecutivo. Desde esta parte del bypass, la parte superior, podemos observar que no está pasando a esta hora del día. Son exactamente las 11:35 de la mañana. No hay presencia de ninguna empresa de transporte aquí, por esta zona de San Martín de Porres. Vemos también a varios ciudadanos esperando por abordar algún bus de transporte, sin embargo, no están pasando. Dicen que está cobrando entre 10 y 15 soles. ¿Lo normal? Lo normal es 5 soles el pasaje hasta el óvalo. Colectivo, camión. ¿Usted para dónde va, señor? Para San Isidro. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto más o menos ha calculado que le va a costar llegar hasta San Isidro ahora? Ahorita por lo menos 20 a 25 soles. Así amaneció Lima luego que cientos de transportistas del norte, sur y este de la capital acataran un paro, cansados de las extorsiones que tienen en vilo a más de 15 empresas de transporte y que ya ha cobrado la vida de 4 conductores. Durante esta jornada se registraron enfrentamientos con la policía y hasta ataques a buses de transporte formales e informales que no acataron el paro. Incluso algunos manifestantes bloquearon las vías y hasta bajaron a los pasajeros de las unidades. Esto fue aprovechado por los colectiveros informales para hacer de las suyas. No están dejando avanzar a los transportistas, no están dejando avanzar. ¡Va, tu gente! ¡No se alastra, pe! ¡Ay, Dios mío! Mira cómo lo rompen, señores. Mira, porque no están acatando el paro, miren. Tras varios minutos, la calma regresó y los transportistas continuaron con el paro que ha generado cuantiosas pérdidas. La Asociación Automotriz del Perú ha estimado en alrededor de 230 millones de soles diarios que se pierde, no solamente en actividades del transporte, sino también en la afectación de los ciudadanos que tienen que, en la mañana tuvieron que esperar cerca de 2 horas para poder encontrar el transporte público. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya leyes que nos den la seguridad de que nosotros podamos salir a trabajar todos los días y poder regresar a casa con bien. ¿Qué empresa es? De los chinos de Tuchiza. Han matado, también han habido atentados. Sí, han habido compañeros que han sido heridos, como ha habido otros que también ya han perdido la vida. En el recorrido, algunos vecinos donaron agua y comida a los transportistas en señal de apoyo. Mira, está repartiendo chichas la señora comerciante. ¿Qué han comprado? ¿Agua? Bueno, agua, unos bizcochos para que puedan compartir, pues, porque el camino es largo, sí. Mientras la capital carecía de buses de transporte público y el único servicio de transporte masivo colapsaba, la policía habilitó sus unidades para el traslado de pasajeros. Una vez más, la reacción tardía del Ejecutivo frente al paro quedó en evidencia con esta publicación del Ministerio de Educación, que minutos antes de las 7 de la mañana recién decidió pronunciarse y cambiar las clases presenciales por remotas, situación que puso en riesgo la integridad de alumnos, maestros y padres de familia. Señora, ¿su hija tiene que ir al colegio? Sí, tiene clases hoy día, tiene examen. ¿A dónde? Acá, Surco, por la avenida Surco. ¿No han suspendido las clases? No, me dejaron normal. Uy, ¿ahora cómo va a ser? Voy a tomar taxi porque veo que en el micro que tomo siempre no hay. Pasado el mediodía, finalmente los transportistas llegaron hasta el frontis del Congreso. Están detonando algunos fuegos artificiales. Aquí se están uniendo los transportistas de Lima Norte con otros transportistas de diferentes puntos de la capital. Mira, negocios cerrados aquí
en la cuadra 1 de la avenida Bancay. Algunos han cerrado también sus rejas por el paso de los manifestantes. Aquí también encontramos a transportistas informales protestando. No han torsionado al paradero donde trabajamos. Nosotros somos piratas, pero también estamos viniendo acá a pedir justicia, porque ¿cuántos muertos más va a querer? ¿Cuánto les cobran? A nosotros nos está cobrando 3 soles diarios. 3 unidades por unidad. Es demasiado. Tras varias horas de silencio, el Ejecutivo anunció la declaratoria de emergencia de 11 distritos de Lima y 1 en el Callao. En esta lista figuran distritos como San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho, que anteriormente han sido declarados en emergencia sin éxito, pues con o sin esta medida se siguieron ejecutando asesinatos y hasta amenazas contra los alcaldes. Estamos apagando incendios, pero definitivamente no estamos buscando una solución integral. Ya he vivido ello y nos faltó compromiso de parte de los actores. Estuvo, por ejemplo, el ejército estuvo un par de días y después desapareció. Anunciaron también la instalación de cámaras de seguridad en paraderos y dentro de los buses, medida que en realidad no sería tan efectiva para detectar a los criminales extranjeros indocumentados. Por su parte, el ministro del Interior anunció la creación del Grupo Especial contra las Extorsiones, así como el desplazamiento de policías uniformados y de civil en los buses, y no desaprovechó, junto al Premier, la oportunidad para volver a enfrentarse al Ministerio Público. Hace aproximadamente 3 meses, este ministro se reunió con el fiscal de la Nación en su despacho. Y el día que sostuvimos la reunión, le pedimos la constitución de una fiscalía supranacional para bandas criminales. ¿Cuál fue su respuesta? No. Pero yo quiero decir con profunda preocupación que de un monto aproximado de 200 millones que actualmente tiene el Ministerio Público para inversiones, solamente se haya ejecutado 8%. Un divorcio entre los principales actores de justicia que parece no tener cuándo acabar. Si para trabajar tenemos que pagar un cupo, el Estado nos ha fallado. Y es lo que estamos viendo. Y es lo que estaba reclamando hoy legítimamente la gente que salió a protestar. Quieren seguridad, quieren un trabajo digno, quieren poder salir a las calles sin necesidad de tener miedo de que los maten. Bueno, es lo que muchos queremos, la verdad, ¿no? Caminar en una ciudad segura, en una ciudad tranquila. Y eso es lo que no tenemos y es lo que no nos está dando este gobierno. Vamos a hablar sobre la jornada del día de hoy con mis invitados de esa noche. Ya están en nuestros estudios el exministro del Interior, Rubén Vargas. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. También nos acompaña Martín Ojeda, dirigente de los transportistas. También gracias por estar aquí. Gracias Bienvenido. por la invitación. Quiero en primer lugar saber qué piensan en manera general de la jornada y de la respuesta del gobierno, que, lo he venido diciendo durante estos días, ha minimizado enormemente lo que hemos visto hoy en las calles y ha decidido anunciar una declaratoria de emergencia y la creación de un grupo. Empiezo con usted, señor Ojeda, respecto a desde la posición de los transportistas que salieron hoy a no trabajar. Como gremio internacional, y hemos estado acá en una entrevista con tu persona, bien indicábamos que esto es parte de una inacción que no viene de este año, viene de varios años atrás. Como muy bien indicó el señor Juan Pablo León del Comercio, ya habían hecho hace 5 años un análisis de la avenida Arequipa, donde estaban ya señalizados con calcomanía. Qué raro, ¿no? Un ejemplo que ya se había dado hace 15 años atrás en la zona de la Libertad, en Trujillo, y que ha sido materia de una crisis. Lo que sí debemos de resaltar es que en la reunión de ministros el día de hoy, ninguno habló de una problemática que ha nacido con un falso chalequeo, que es el transporte ilegal. Entonces, si no atacamos todos los sectores, esto va a seguir. Y nadie lo tocó, que por temas políticos, por favor. Aparte, nos hemos reunido con el ministro de Transportes el día de hoy mediante un Zoom, y las empresas de transporte, que muy bien indicadas, no todos han participado en esta paralización, han decidido trabajar el día de mañana, incluyendo la coordinadora del señor Héctor Vargas.
Pero acá nos preguntamos, ¿acaso también, si bien es cierto, nosotros apoyamos la posición de valores y principios que no se puede trabajar con este tipo de ilícitos? Claro. No sabemos por qué inteligencia de la policía no detectó que iban a haber piquetes. Algo tan básico. A ver, bueno, ahí hay que hacer también un análisis de fondo, ¿no?, de lo que está pasando. ¿Qué piensa usted, señor Vargas? A ver, coincido en que, digamos, no estamos frente a una irrupción intempestiva del problema de las extorsiones, ni mucho menos. En efecto, en el norte del Perú, especialmente Trujillo, Piura, se han venido registrando fenómenos extorsivos, particularmente a las empresas de transporte de hace muchos años atrás, probablemente 10 o 15 años atrás, de manera progresiva. Entonces convirtió eso en una especie de un tsunami y claro, llegó a Lima y está golpeando con fuerza a muchos distritos, particularmente al cono norte de Lima. Porque ha avanzado muy rápido además, ¿no? Ha avanzado bastante rápido en efecto, pero ha avanzado en el marco, digamos, de un modus operandi de las estructuras criminales, que es el control territorial, ¿no? Son estructuras criminales que están controlando territorialmente a distritos, a avenidas, etcétera, de la ciudad, y en ese marco es que se cometen las extorsiones. ¿Por qué se están produciendo estos, digamos, especie de ajuste de cuentas y estos asesinatos de algunos choferes o miembros de empresas de transporte? Básicamente por la disputa de estas organizaciones criminales que en el cono norte de Lima no terminan todavía por asentarse. En los otros distritos de Lima ya se han sometido, lamentablemente, a estas estructuras criminales. Entonces lo que estamos viendo, lamentablemente, es una absoluta desprotección del Estado, de las autoridades del gobierno, no solamente a los emprendedores, a los empresarios transportistas, sino en general a todo el país. Y lo que hemos visto hoy día es una zozobra en el que todos estamos reclamando, oye, no puedo seguir pagando para trabajar, o no puedo seguir pagando al delincuente para seguir viviendo. Por eso decía yo al inicio, este no es un problema de los transportistas, es un problema de todos los peruanos, ¿no? De una u otra manera nos sentimos inseguros al salir a la calle. Y les pregunto ahora qué piensan de la respuesta y de las acciones que va a implementar el gobierno. ¿Se siente usted, señor Ojeda, como representante de los transportistas, tranquilo, medianamente conforme con una declaratoria de emergencia? Como había escuchado ante la entrevista, la declaratoria de emergencia, muy bien dicho, lo digo, porque como indicó el señor, es parte de una estrategia, pero si no tengo estrategia, estamos en lo mismo que nada. ¿Cuántas declaratorias de emergencia se han dado en los últimos años? Y esta situación sigue peor cada día. Y usted se ha reunido con los ministros, además. ¿Ha podido visualizar hay alguna estrategia o algo que se esté haciendo en conjunto? Nosotros, como gremio internacional que analiza una coyuntura que se está dando en este país y también se ha dado en México y en Colombia, donde han tenido otras alternativas, nos sentimos frágiles, no hay confianza. Cuando no hay confianza no denuncio, porque hay lógicamente una respuesta agresiva de un sector delictivo. Pero ya el día de hoy se le ha comunicado al ministro de Transportes que vamos a darle una pausa porque tampoco los usuarios pueden tener este estrés tan agresivo que ha pasado el día de hoy en la mañana. Sí, claro. Y encima la línea metro tampoco funcionaba. Un caos total. Sí, eso es caótico. Entonces, vamos a darle un tiempo prudencial, en lo que han expresado todos los gremios, para que esta situación se solucione. Caso contrario, te respondo a tu pregunta. Todos los gremios urbanos participarán. Lo que sí, invoco a los gremios que la violencia no se puede responder con violencia. Sí, eso es cierto, ¿no? A ver, pero sacar a los militares a la calle es una medida populista, ¿no? Porque la gente quiere ver ahí a los militares, a la policía en la calle, pero ¿realmente sirve de algo? Porque hemos tenido estados de emergencia que no han dado resultados. En efecto, los estados de emergencia por desborde criminal se han ido registrando desde el 2015, 2016. Recordemos que en el Callao se produjo un desborde criminal como consecuencia del reacomodo delincuencial, también por el control del puerto para el embarque, para el preñado de drogas cocaínicas, y se declaró el estado de emergencia y eso absolutamente no dio ningún resultado, porque el problema persistió y persiste hasta ahora. ¿Por qué no hay más muertos en el Callao? Porque hay una estructura criminal que terminó dominando a las otras, ¿ok? Y también se declararon estados de emergencia, como dije, en el norte del Perú y acá en Lima también, en varios distritos donde se produjeron muchos fenómenos del sicariato, de los asesinatos por encargo. En conclusión,
el impacto real del estado de emergencia es absolutamente fracasado, fallido. En los estados de emergencia, como en efecto lo conversamos previo a la entrevista, son válidos si estuviesen en el marco de una estrategia mayor, claro, con ejes, con componentes y con indicadores absolutamente claros, pero eso no está ocurriendo. Entonces, declarar el estado de emergencia como una principal respuesta es absolutamente insuficiente, número uno. Número dos, entiendo, por supuesto, que los alcaldes, los gremios, necesitan sentirse seguros y para eso, por supuesto, invocan que se abran los cuarteles y salgan las Fuerzas Armadas a patrullar las calles. Entiendo la desesperación, pero estamos frente a la criminalidad organizada y a la criminalidad organizada se enfrenta principalmente con inteligencia. Inteligencia humana, inteligencia electrónica y, por supuesto, con un decidido apoyo político que hasta ahora no lo vemos. Vemos un gobierno absolutamente a la deriva, sin una idea clara del problema que estamos enfrentando. El gobierno, como muchas cosas, solo hace anuncios, ¿no? Y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero no muestra nada, no muestra resultados. Del amanecer seguro y tanto otro plan, andan diciendo, sí, que hemos detenido, que hemos hecho el otro. Ya, pero ¿dónde están esos delincuentes? ¿Siguieron la cadena? O sea, ¿cuáles son los resultados reales? Porque la gente sigue padeciendo por los asaltos, por las extorsiones y por todo. Y en la práctica no se ve que esté funcionando. Hace poco, cuando las principales víctimas de las extorsiones en Trujillo eran los colegios, se envió a patrullas del ejército para que estén resguardando las puertas de los colegios. Eso ayudó en algo, probablemente, digamos, para sentirse un poco seguros, claro, viendo que hay efectivos del ejército, de las Fuerzas Armadas. Pero es simplemente esa acción mediática, simplemente es esa percepción que por un día o dos puede durar. Pero el problema de fondo sigue creciendo, claro, sigue enraizándose. Entonces, nuevamente, necesitamos una estrategia y necesitamos un trabajo, digamos, en donde las instituciones del Estado, los poderes del Estado, realmente se comprometan. Esta coyuntura hubiese sido, digamos, un punto de quiebre absolutamente importante para que el Congreso nos diga que iba a revisar, que van a revisar las leyes pro crimen organizado. No es posible que la extorsión, siendo el principal tema, se haya excluido del tipo penal de crimen organizado. Antes de que me den también su opinión sobre eso, quiero compartir con ustedes la opinión que nos daba el alcalde de San Juan de Lurigancho respecto a la declaratoria del estado de emergencia. Él sabe qué es eso, porque su diciendo ya ha estado bajo esa declaratoria. A ver, eso fue lo que nos dijo. Yo creo que sí puede funcionar el estado de emergencia si no cometen los mismos errores de la última declaración. No hubo un verdadero compromiso de parte del gobierno cuando sacaron a las Fuerzas Armadas a patrullar el distrito. El estado de emergencia anterior, la presencia de las Fuerzas Armadas, yo creo que, siendo bastante optimista, estuvieron solamente una semana, no estuvieron más tiempo. La presencia de las Fuerzas Armadas van a ayudar solamente a la disuasión de la delincuencia común. Sin embargo, en el plano de la investigación está en las manos de la Policía Nacional. Aquí la delincuencia ha sobrepasado cualquier iniciativa, tanto de como el gobierno anterior. Si a un alcalde no puede continuar su investigación y la identificación de quienes han dejado proyectiles en su casa, imagínate cómo podría hacer a un pobre ciudadano que no tiene probablemente la cercanía con la administración de justicia. Entonces, ojalá me equivoque, ojalá el gobierno me cierre la boca, pero por lo que hemos visto, dudo mucho que esto vaya a funcionar. Por lo mismo que cuenta el alcalde de San Juan de Lurigancho, ¿no? Ya lo ha vivido una semana. Fíjese, estuvieron los militares y de ahí nunca más. Hay un tema muy importante donde nosotros les echamos la culpa al Ejecutivo. Pero acá tienen que ver muchos poderes del Estado. El Poder Judicial. Los señores los capturan, los sacan. Tiene que ver el Poder Legislativo. Como ya indicabas, ¿qué esperan? Las normas que está sacando el sector transporte son para aniquilarnos. Transporte ilegal autorizado. El señor Valdemar cerró con un proyecto para 10 años más a los autos colectivos. Ya le van a dar también la legalización, ¿no? Exacto. ¿No hay un sentimiento de impunidad total? Totalmente. Escuchamos que la policía, porque yo aún confío en la policía, fuera del sector político, quiere hacer algo. Pero escuchas a los políticos, apago la luz y nos vamos. ¿Quién va a invertir en este sistema? Entonces, por favor, si tienen que reunirse, no es para que se burlen entre ellos. El señor de la PCM señala una posición del Ministerio Público y el señor Chávez Cotrina le dice otra cosa. Nosotros
como empresario, ¿a qué estamos jugando? Claro. No hay una Es una situación absolutamente anómica en el que nuevamente el ciudadano se siente absolutamente desprotegido, totalmente cuestionando, digamos, de para qué existe entonces la autoridad, para qué existe el Estado si no puede darle ese servicio tan básico como es la seguridad. Entonces creo que también se grafica un poco esa ausencia de un liderazgo claro que tendría que hacer el Ejecutivo, que tendría que hacer el Gobierno, tendría que hacer la Presidenta, pero por supuesto eso es pedir demasiado. Entonces hay muchos actores en los que tendrían que convocarse nuevamente en el marco de una estrategia, pero digamos con un compromiso claro de las cosas que se tienen que hacer inmediato, porque totalmente de acuerdo, esto va a continuar y va a ir empeorando mucho más. Me temo que la próxima paralización no solamente va a ser de un sector del transporte, y seguramente que también nosotros, los usuarios, estaremos ahí apoyando una respuesta, una reacción más firme de parte del Estado y de sus instituciones. De acuerdo. Porque este es un tema que va a ir increciendo. No hemos tocado fondo, lamentablemente, y la criminalidad organizada va a seguir secuestrando los distritos de la capital. Qué duro lo que dice, pero es cierto, ¿no? O sea, no hemos tocado fondo todavía y realmente si no vemos acciones, pero con un plan claro, va a seguir escalando eso. Nosotros le diríamos con todo el respeto a la presidenta, con el TikTok que sacó, que no le respire mucho en la nuca, que accione. Sí, que la presidenta dijo eso ayer, ¿no? Claro, que les tenían los delincuentes no acá, respire mucho, que mirando. accione. ¿Y sabe qué? Dijo eso ayer justamente. Y el día de hoy, esta madrugada, una empresa de transportes en San Juan del Lurigancho, es la empresa Itusa, iba a salir a trabajar. Pero esta mañana se encontraron con una carta explosiva y con un explosivo casero. Tenemos el testimonio de una testigo de ese hecho. O sea, el sonido bien horrible que ha estado, ¿no? Parecía que se hubiese reventado algo. ¿Eso durante la madrugada? Sí. En realidad no me imaginaba. Yo pensaba que era un cohete así, ¿no? Pero no me imaginaba que era por acá. Cada día más problemas hay, matanzas, de todo. El que menos está con ganas de desaparecer de acá ya. Porque muy horrible, da miedo hasta caminar por las calles. Pero el gobierno nos dice que esto es percepción, nada más, ¿no? Que esto no es real, que estamos inflando las cifras. Una que burbuja. Una burbuja. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjese, usted recordaba bien ayer lo que la presidenta decía. Estamos respirando en la nuca a los delincuentes. Y eso esta madrugada, nada más. Que no respire mucho. ¿Dónde estuvo la presidenta hoy día? Esa es una buena pregunta, porque creo que tendría que haber encabezado, digamos, recibir al gremio de transportistas que están protestando y que tienen víctimas, ¿no es cierto? Hay dueños de vehículos o choferes que han sido asesinados. Creo que con un poquito más de empatía tendría que haberlo recibido, pero eso no ha ocurrido. Entonces, lamentablemente, como estamos conversando y coincidimos en que esto va a ir creciendo, y creo que las víctimas de las extorsiones, que no solamente son los transportistas, son los bodegueros, los comerciantes, los mercados, inclusive los comedores populares. Entonces, sí, Dios mío, nos estamos convirtiendo nuevamente en una ciudad secuestrada por el crimen organizado, y lo que tenemos como respuesta, como reacción, son acciones populistas y fracasos consabidos. Claro. En realidad estamos absolutamente a la deriva. Porque la respuesta viene por parte del Ejecutivo, un Ejecutivo que está liderado por la señora Dina Boluarte, a quien ese tema no parece importarle, no parece ser su prioridad. Hace una semana, poco más, salió a dar un mensaje a la nación para pedirle al Congreso, déjenme viajar a Estados Unidos. Porque ese es el tema que a ella le interesa, por lo visto, para dar un mensaje a la nación, tiene que ser un tema prioritario en su agenda. Pero esto, nada. Ni siquiera se apareció en la conferencia de prensa, no recibió a los transportistas, no dijo nada. Alimentación, salud, vivienda, transporte. Claro. 4 pilares fundamentales según la sociedad. Usted ha visto el día de hoy la ciudad paralizada. La gente no ha podido ir a trabajar, no ha podido ir a estudiar, porque el transporte decidió hoy día no salir y decirle al gobierno, ya no podemos más. Y solo con esa acción la ciudad quedó completamente paralizada. Y esto para el gobierno no parece ser tan relevante. Tenemos, además de los que hemos comentado, otros anuncios que ha hecho el señor Adrián Sen respecto a la creación de un grupo de élite, la instalación de cámaras. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Son 100 efectivos policiales en situación de actividad destinados a este nuevo equipo, Gorex,
al mando de un coronel que es el jefe de la divise y al mando de 2 comandantes. Adicionalmente se van a sumar a este equipo 200 efectivos en situación de retiro, que son expertos investigadores que van a ayudar a coadyuvar a lograr la captura y la detención de todos estos delincuentes. La ATU va a poner cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los vehículos, que van a permitir que se detecte cuando las personas entren al vehículo, las que están fuera, se pueda detectar los rostros, va a ser con reconocimiento facial. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Estábamos escuchando el anuncio del gobierno y ya estaban esbozando ustedes algunos comentarios. ¿Desea usted que eso no le parece relevante, lo de las cámaras? Justamente yo le hice una pregunta, como dice, en buena onda. ¿Al ministro? Al ministro, porque, uno, ¿de quién va a ser el costo de las cámaras? ¿Que nos va a dar la responsabilidad? Esperemos que no, ya bastante el gobierno gasto. tendría que asumirlo, ¿no? Segundo, que la experiencia que se ha tenido en estos actos ilícitos, vienen en grupo de 12 en las motos, donde uno se baja, y a 5 metros, 3 metros, con casco, le disparan. Entonces yo pregunto, ¿seguro vamos a ver la marca del casco? O sea, yo soy sincero, ¿no? Claro, es que las cosas como son, ¿no? No soy especialista, yo respeto mucho la posición de la gente especializada en temas de seguridad, pero en la experiencia, la cámara, ¿qué va a ver? ¿Servirá de algo? Bueno, mira, lamentablemente, nuevamente, estamos frente a un paquete de medidas reactivas y muchísimo voluntarismo. Estamos frente a criminalidad organizada y tiene que haber una respuesta un poquito más meditada. Me pregunto, si van a colocar estas cámaras de videovigilancia, se supone, para identificar los rostros, hay una base de datos con las imágenes de todos los peruanos, de todos los habitantes de Lima. Me atrevería a decir que si existe no debe estar actualizado. No existe tal cámara, no existe tal base de datos. ¿Cómo se va a hacer la homologación? En realidad son anuncios bastante... Es que suenan bien. Suenan bien, son anuncios bastante populistas. Exacto. Pero nuevamente, las extorsiones solamente es una de las muchas otras manifestaciones de la criminalidad organizada. Una. No estamos hablando de los secuestros, no estamos hablando del tráfico de drogas, de la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, etc. Es decir, estamos hablando de un problema bastante complejo que no se enfrenta con 40 o 100 efectivos de la policía. Tiene que haber, digamos, una visión de un problema que es nacional. No es solamente un problema de Comas o de 10 empresas de transporte o de 63. Es un problema de Lima, es un problema de las 24 regiones del país. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se está enfrentando en las otras regiones que lamentablemente ya se cansaron de pedir auxilio al gobierno? Entonces, creo que necesitamos tener un poquito más de serenidad e invocar que el gobierno tenga más, digamos, un poquito más de cuidado en responder a este tipo de... Un poquito de criterio. Exacto, también, ¿no? es lo que estaba pensando, un poco de criterio. Porque la esperanza, en vez de crecer, se decepciona uno cada día más. Claro, escuchaba, por ejemplo, una de las vecinas que había sido testigo ayer de esta explosión que decía, más que uno, nos queremos ir. Y esa también es una realidad, no es una percepción. La gente en los últimos años se está yendo del país. Obviamente que si se siente absolutamente desprotegida, el estado de zozobra y de desprotección invade, por supuesto, la necesidad de buscar eso, seguridad. Y la percepción no es solamente un estado psicológico, sino es el resultado de un conjunto de acciones o inacción o de omisión que las autoridades realizan. Cuando el Congreso aprueba leyes que favorecen al crimen organizado, se está alimentando la percepción de inseguridad. Claro. Cuando se pretende formalizar o facilitar el transporte ilegal, también por supuesto que se alimenta esa percepción de inseguridad. Impunidad. Cuando el gobierno reacciona de manera lerda, torpe, a temas tan concretos como esta, también se genera inseguridad y percepción de inseguridad. Claro. Mira qué interesante, ¿no? Estuvimos en la reunión del ministerio y nos dijeron, lo que pasa es que ustedes no denuncian. Eso lo dicen a cada rato. Pero por Dios, ¿cuál es la respuesta del Estado en su conjunto ante los que denuncian cuando inmediatamente le dicen por qué has ido a denunciar?
Bueno, según el INEI, más del 40% de los peruanos que han sido víctimas de un delito no van a denunciar porque no confían en la autoridad. Exacto, la confianza. Entonces hay un serio problema, hay una desconexión, hay una brecha que se ha abierto entre la víctima y las instituciones, porque esa víctima dice: no voy a tener ningún tipo de justicia, no voy a tener ningún tipo me expongo más. Y me expongo mucho más. Entonces estamos entrando nuevamente a un empantanamiento, un agujero negro en el que la zozobra y la desprotección van a ir creciendo cada vez más. Y si el ministro le da esa respuesta es porque no entiende o no quiere entender la Fue un miembro de su que es parte, ¿no? Es claro, parte es parte. del Y lo gobierno. que fue muy doloroso escuchar, que dijo: lo que pasa es que todos los transportistas urbanos son informales. ¿Perdón? ¿Eso es lo que usted piensa del transporte formal? ¿Y por qué no dicen eso a los congresistas que aprueban a los autos colectivos? A eso quería llegar también, ¿no? Porque tenemos a un gobierno que para pasándole la pelota o criticando a la Fiscalía. La Fiscalía, el Poder Judicial también están peleados, con el Congreso pasa lo mismo, al final todos se pasan la pelota y nadie asume, ¿no? Y hoy los representantes de transportistas que fueron al Congreso de la República estaban ahí, al lado de los integrantes de la mesa directiva, y les dijeron: a ver, ustedes también son responsables por las leyes que han aprobado y por aquellas que no han aprobado. Vamos a escuchar lo que dijeron. Siento una indignación por este gobierno que hoy atravesamos, que no se preocupa por atender a la población que se desangra, señores, en donde vivimos. Parece una tierra de nadie. Tenemos una Policía Nacional durmiendo con un sueldazo del Ministerio del Interior. Voy a morir pidiendo justicia. Nosotros los transportistas somos golpeados no solamente por extorsionadores, estamos golpeados también por el mismo Poder Legislativo, por el mismo Congreso. Dan normas, dan leyes de acuerdo a su conveniencia como empresarios. A ver, razón no le falta, ¿no? Hay proyectos para derogar. Como el senador Valdemar Cerrón, donde quiere ampliar 10 años a los autos colectivos, donde hay un sistema de impunidad total y tienen matones con falso chalequeo que han matado al inspector, corretean a la ATU en plenas calles de Lima y Callao. Increíble. Pero hay proyectos para derogar la ley que favorece al crimen organizado. Eso no está en agenda, eso no importa, porque los favorece también a ellos. Y se supone que el 3 de octubre se va a ver en el Pleno la ley de terrorismo urbano. ¿Sirve? ¿Servirá de algo? ¿Le parece? Mira, a ver, lo que creo que sería más importante sería que el Congreso derogue la ley que favorece a algunos delitos que utilizan las organizaciones criminales, la extorsión. Como la extorsión, claro. Entonces sería eso mucho más efectivo, que se derogue esa ley. Ahora, digamos, respondiendo de manera más específica a tu pregunta, cambiar de título, de rótulo o aumentar de penas, en realidad son medidas que tampoco dan resultado. Lo que se necesita es que el sistema funcione, es decir, que la Fiscalía haga su trabajo, que el Poder Judicial haga lo propio y también, por supuesto, la policía. Es decir, que los operadores de la Administración de Justicia funcionen y se haga efectiva para que se rompa la cadena de impunidad. Eso es mucho más eficiente, más efectivo que ese discurso supuestamente de mano dura de aumentar las penas. El populismo penal nunca ha funcionado. Claro. Un ejemplo reciente. Se aumentó las penas significativamente a el robo de celulares. ¿Ha disminuido el robo de celulares? Absolutamente no. Sí, seguimos igual y aún peor. Entonces, ese es un ejemplo claro de que aumentar penas o cambiar de nombre o de título a un delito no ayuda. Obviamente que sí, cosecha aplausos fáciles, claro, pero de eso no se trata. Claro, porque la gente quiere resultados, ¿no? Pero no un gobierno que, como hemos visto y seguimos viendo, está completamente desconectado, ¿no? Hoy, el Minedu, por ejemplo, hoy, 6:50 de la mañana, publicaba este mensaje a través de redes sociales, diciendo: oigan, por si acaso, las clases van a ser virtuales, porque claro, hasta ayer ningún ministro había caído en la importancia de esa manifestación, de esta paralización, más, la minimizaban, ¿no? Lemos Santibáñez la minimizó, y recién Minedu, 6:50, cuando ya los escolares, los profesores han salido de sus casas, dice: no, un momentito, ¿no, vamos a hacerlo de manera ¿A qué hora salieron los buses de virtual? la policía? A las 8.
Hay suficientes también, por supuesto. Y 25 vehículos que si él hubiera coordinado antes con los gremios que querían trabajar, no hubieran hecho el papelón que se ha hecho. No, y segundo, en un día de no hay barcos, como el caso de la línea metro. O sea, nos está demostrando que hay un caos total, anarquía en todas sus dimensiones. Sí, y la conclusión de esta noche es que las medidas que está o que pretende implementar el gobierno no son las favorables, porque no hay un trabajo en conjunto con el Congreso, que también está ahí pasando piola, por decirlo de la manera más coloquial posible, pero también tiene una responsabilidad, lo mismo la Fiscalía, lo mismo el Poder Judicial. O sea, esa coordinación no existe. Claro, tiene que haber una estrategia y un liderazgo, pero para cerrar un poquito la idea respecto al tema del terrorismo urbano, creo que hay bastante incoherencia cuando se plantea este proyecto de ley del terrorismo urbano y al mismo tiempo se defiende a esa ley que modificó a la ley de crimen organizado. Entonces, no puedes tú pretender decir que tienes la mano dura cuando al día atrás favoreciste a la criminalidad organizada. Claro. Entonces, vamos, seamos un poquito más coherentes. Y cuando además hay congresistas, como el señor Valdemar Cerrón, que ya la están usando a su favor, ¿no? Y pretenden utilizarla a su favor, para él, para su hermano, y hay otros. O sea, claro, coherencia, ¿no? No nos llenemos la boca diciendo vamos a estar con la gente, vamos a legislar para combatir la criminalidad, cuando a la hora hay otras leyes que están favoreciendo a los delincuentes, ¿no? Ellos tranquilos. Bueno, lo que sí puedo decir que si ellos no modifican su comportamiento y establecen acciones inmediatas, como bien lo dice nuestro compañero, todos los gremios, y yo estoy seguro, incluyendo los corredores, van a apagar motores un día para demostrar que esto no puede seguir. Sin piquetes, sin violencia, apagando motores. Me atrevería a decir que a esa manifestación se sumarían otros, porque el problema es mucho más grave. Tengo que ir finalizando, no sin antes quería compartir la gráfica de los conductores que en las últimas semanas lamentablemente han sido víctimas de la extorsión, personas que fueron ultimados. El asesinato de Ruthman Berríos Pajuelo, de 32 años, chofer de la empresa El Mandarino en Comas, ordenado por el Monstruo, el 27 de agosto. 2 días después, el 29 de agosto, fue el asesinato de José Luis Ontiveros López, también de 32 años, chofer de la empresa Ubita, en el distrito de Comas. 22 de septiembre, Robinson Miller Chuquimía, de 30 años, chofer de la empresa Nueva Estrella en Los Olivos, perdió la vida, fue asesinado. Y el 23 de septiembre, asesinato de Jorge Alexander Ríos Lafita, de 21 años, chofer de combi que no pagó 7 soles por un pago que le exigían por un cupo. El Monstruo estaría relacionado con ese crimen. Mártires de la inacción. Me quedo con eso. Triste. Y ojalá que la próxima vez que conversemos podamos hablar de que estamos viendo mejoras y que realmente se está haciendo algo por devolvernos la seguridad. Gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa. Al volver, ya hay novedades sobre Andrés Hurtado. Se ha formalizado la investigación y hay una solicitud de prisión preventiva en su contra por 18 meses. Volvemos de inmediato con los detalles. Información en vivo a esta hora de la noche con Fiorella Martínez desde la prefectura. Adelante, Fiorella. Así es, Tatiana, ya se confirmó este pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el conductor, el presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Por 18 meses ahora la Fiscalía está solicitando continuar con las investigaciones en torno a este caso de tráfico de influencia y otros. Pero no es el único para el que la Fiscalía ha pedido este seguimiento de esta investigación preparatoria, sino también contra, en este caso, los que son la fiscal Elizabeth Peralta,
así como Francisco Iván Ciucho Neira, hermano de Ana Ciucho, esposa del futbolista Orejita Flores, y Augusto Javier Miu Ley, el primo también de Ana Ciucho, en medio de estos pronunciamientos, de estas investigaciones que han salido a la luz en diversos programas, y que ahora también la Fiscalía tendrá que formalizar este pedido y, por supuesto, continuar con las investigaciones que den al final con la verdad, Tatiana. Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias por la información, por la actualización también de la noticia que vamos a desarrollar ahora con el abogado penalista Andy Carrión, que ya está con nosotros en estudios. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, y gracias por la invitación. Investigación formalizada casi al límite, ¿no?, de que se termine la detención preliminar y pedido de prisión preventiva, que era lo que se venía a venir, ¿no? Lo habíamos adelantado incluso hace algunos días. Sí, ya lo habíamos adelantado. Ahora, siempre la Fiscalía actúa al límite, ¿no? Sí. A minutos de que se vence el plazo, pues lo que ha hecho la Fiscalía es primero pasar a la siguiente etapa toda esta investigación, es decir, a la etapa de investigación preparatoria, porque ese es un requisito, un presupuesto para que se solicite la prisión preventiva. Y como lo acaban de reportar, pues ha solicitado 18 meses de prisión preventiva en contra, no solamente de Andrés Hurtado, sino también de 3 personas mencionadas. Pero a mí me parece paradójico este pedido de prisión preventiva porque recordemos, Tatiana, que ya la Fiscalía Suprema inicialmente había solicitado la detención preliminar, no solamente en contra de Andrés Hurtado, sino también en contra de Elizabeth Peralta, la fiscal superior. Y cuando uno solicita la detención preliminar, pues los estándares no son tan altos, ¿no? Y el juez supremo, Juan Carlos Checle, denegó ese pedido a la Fiscalía, es decir, no le dio detención preliminar a la fiscal Elizabeth Peralta. Pero ahora ha solicitado prisión preventiva, y el estándar de la prisión preventiva, como lo ha señalado la Corte Suprema, es casi como una sentencia condenatoria. ¿Cómo es posible, ¿no?, habiendo el juez rechazado esta posibilidad de la detención preliminar, que ahora la Fiscalía ya solicite más bien una prisión preventiva? Más aún cuando es el mismo juez quien va a decidir si se le otorga o no la prisión preventiva. Entonces, el juez también va a tener que ser consecuente con lo que ya precedentemente ha solicitado, salvo, y eso lo conversábamos antes, que la Fiscalía sí tenga un as bajo la manga y diga, no, en este caso sí haya intentado perturbar la investigación, o quizás no tiene los arraigos suficientes para sujetarse a la investigación. Claro. Va a tener que efectivamente presentar algo contundente contra Elizabeth Peralta, porque ya el juez, el mismo juez en primera instancia les ha dicho, no, bueno, en la primera etapa de la investigación. Pero en el caso de Andrés Hurtado, ya casi la suerte es hecha, diría usted. Cada uno de los casos tiene que ser analizado de manera individual. En el caso de Andrés Hurtado, yo sí creo que ha tenido un comportamiento muy errático. No, él mismo ha declarado que no tiene los arraigos necesarios, ¿no? Claro. No supo dar el domicilio exacto donde residía, los honorarios que él percibía, el trabajo, porque recordemos de que él más bien renunció, se despidió de su programa en vivo, no dijo voy a estar 2 o 3 semanas fuera del programa, y eso sí la Fiscalía lo ha tomado como un peligro procesal, ¿no? Porque dijo, oye, ya no tienes el arraigo laboral, tú mismo estás renunciando. Sin embargo, así como te digo que los casos tienen que ser analizados individualmente, por ejemplo, el día de hoy, Javier Miu Ley se acercó a la Fiscalía a que le tomen la declaración, a pesar de que la Fiscalía en un inicio no le había tomado. Ha estado presente, incluso han publicado también en otro medio de que él ha enviado una carta diciendo que él quiere que le tomen la declaración. Entonces, pero aún así le piden prisión preventiva. Pero aún así le piden prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo estoy muy expectante qué tendrá la Fiscalía, qué habrá aportado como peligro procesal, habrá señalado que no hay un arraigo, tendría que ser algo contundente como tú has señalado, Tatiana, porque, por ejemplo, sí, puede haberse comunicado con un imputado. O sea, tiene que haber sido algo que he encontrado en los últimos días, en las últimas semanas. Y además hay algo importante, Tatiana. En el fondo del caso, digamos, la versión inicial de la denuncia, que todo este caso inició con la declaración de Ana Ciucho, se ha venido desmoronando poco a poco. Al menos no respecto a Andrés Hurtado, pero sí respecto a los demás, ¿no? Porque se señaló, por ejemplo, inicialmente de que eran 100 kilos de oro. Luego la fiscal Peralta dijo, no, eran 200. Y luego ahora resulta que más bien son 38 kilos. En segundo lugar, que la devolución del oro, por ejemplo, no estuvo a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos, sino estuvo a cargo más bien de otro fiscal, Sally Rosas, que él mismo salió a declarar y dijo, yo he tomado esa decisión. Pero, a ver, luego, Ana Ciucho al final es
testigo de lo que su hermano le dijo, ¿no? Y eso es el tema, ¿no? Porque ella también ha ido a declarar y algunos de los abogados que han participado en estas diligencias han señalado de que ella es solo testigo de oídas. Claro. Y el problema es de que en esa entrevista que le hicieron en este programa de televisión, ella declaró como si hubiera sido testigo presencial. Claro, pero después se ha aclarado que no. Luego que no. Es lo que le contó el hermano. ¿Qué es lo que le contó el hermano? Y cuando al hermano le preguntan, a ver, ¿dónde está la evidencia de que usted realmente ha dado pues esos $1.000.000, ¿verdad? Las maletas y todo ello, dijo, no, me remito a la investigación y a la carpeta fiscal. Entonces aquí hay muchas cosas que se tienen que investigar. Lógico, ¿no? pero Iván está bajo una confesión sincera, o sea, él es que ese es el gran problema, algo, ¿no? O sea, si es que él se ha declarado culpable y va a tener que brindar toda la información necesaria, yo creo que ahora el trabajo de la Fiscalía es concentrarse precisamente en los hechos, porque ¿qué es lo que ha hecho la Fiscalía? Ha tomado primigeniamente todo lo que declaró Ana Suicho. Y está bien, porque digamos es una noticia criminal, pero a medida que va transcurriendo la investigación, lo que tiene que hacer la Fiscalía es ya más bien filtrar toda esa información. Y el problema es de que los principales funcionarios que tomaron la decisión han salido a declarar y con pronunciamientos. Nadie va a dudar del juez Concepción Carguancho, es un juez muy reputado y él mismo ha dicho de que yo no he tomado esa decisión, sino que le ha ordenado una sala superior. Exacto. Doctor Carrión, tengo que ir finalizando. Esto se ve mañana, ¿no? Es rápido. No tan rápido, han programado, si bien es cierto, la prensa señala ahora que la cita es para mañana a las 11 de la mañana, pero la defensa tiene que estudiar la carpeta, el expediente y seguro van a pedir una reprogramación. Claro, ¿no? porque Andrés Hurtado, como está detenido, entonces ya queda en este limbo. Entiendo que no se puede tener una persona detenida así. No, procesalmente, si una persona está detenida preliminarmente, pero se solicita la prisión preventiva hacia límite, esta persona tiene que estar detenida hasta que se dilucide su situación jurídica respecto a la prisión preventiva. Es decir, Andrés Hurtado va a estar detenido hasta que el juez tome una decisión respecto a su prisión preventiva. Muy bien, y seguramente ahí volveremos a conversar, doctor Carrión, para seguir analizando y todo lo que vaya trascendiendo. Gracias por habernos acompañado. Por la invitación. Pausa, volvemos con más en 2024. Este 2024 usted ya lo comprobó. La agenda del país la marca Panorama. Estas son imágenes aéreas donde puede verse al fondo la empresa que supuestamente necesitaba la ayuda. De semana. La Fiscalía le ha abierto investigación a la presidenta Dina Boluarte por el caso del cofre. Tendremos mañana, por supuesto, todos los detalles desde muy temprano en Buenos Días, Perú. Conmigo hasta mañana. Nos vemos a las 10 en punto. Chao, chao.